¿Qué pasaría si te dijera que hay una sola palabra, una simple expresión, que podría transformar toda tu vida? Una palabra con el poder de sacudir los cimientos mismos de tu realidad, abrir puertas que parecían cerradas para siempre, y liberar un poder divino que está esperando ser reclamado por ti. ¿Y si te dijera que esta palabra ya está a tu alcance, esperando solo que la pronuncies? No es solo una palabra, es la clave a un reino de autoridad que pocos entienden. ¿Qué pasaría si te dijera que esta palabra tiene la capacidad de cambiar el curso de tu vida, traer sanidad, restauración y liberación de las cadenas que te han mantenido cautivo durante tanto tiempo? El poder que esta palabra lleva consigo no es algo nuevo, es antiguo, divino y te ha sido confiado a ti. Ha estado disponible desde el principio de la creación, pero la mayoría de las personas caminan por la vida sin saber todo lo que esta palabra es capaz de hacer. ¿Y si hoy, ahora mismo, pudieras descubrir la verdad detrás de esta palabra poderosa y aprender a activarla en tu vida? En los próximos minutos te voy a compartir un secreto, una verdad divina que tiene el potencial de transformar tu realidad de maneras que nunca imaginaste. A medida que avances en este video, descubrirás los pasos para pronunciar esta palabra y recibir su poder. Pero ten cuidado, una vez que entiendas su verdadero poder, nunca verás tus circunstancias de la misma manera. Quiero que te tomes un momento y te hagas esta pregunta. ¿Y si este pudiera ser el punto de quiebre? ¿Y si hoy justo ahora pudieras desbloquear un poder que lo cambie todo? Esto no es solo una teoría. Es una realidad que puedes vivir hoy. Antes de seguir con el estudio, quiero que hagas algo importante. Comenta la frase, "Recibo poder", en 1900 los comentarios de abajo. Este acto de fe no solo te ayudará a conectar con el mensaje, sino que también alentará a otros que necesiten escuchar esta poderosa palabra. Y no olvides darle like al video, porque al hacerlo, estás asegurando que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Estás compartiendo el poder de Dios con el mundo. Mientras haces esto, recuerda que estás haciendo un compromiso con tu fe, con el poder de la palabra y con la transformación que te espera. Solo con comentar, estás declarando que estás listo para recibir lo que Dios está a punto de revelarte. Quédate conmigo mientras comenzamos a explorar la increíble verdad detrás de esta palabra poderosa. Al final de este video, entenderás cómo usarla para recibir poder y experimentar la transformación divina en tu vida. Ahora, comencemos nuestro viaje. Al principio Dios creó los cielos y la tierra, y en ese mismo principio, comenzó a usar su palabra para dar forma a todo lo que existe. Y dijo Dios, "Sea la luz", y fue la luz. Este acto de crear por medio de la palabra es uno de los momentos más poderosos en la historia de la humanidad. Dios, el creador del universo, no necesitó levantar una mano, ni mover un dedo, solo pronunció su palabra y todo vino a existencia. Desde la nada, Él formó la luz, separó las aguas, hizo los cielos, la tierra, los mares, las plantas, los animales, y por último, al ser humano a su imagen y semejanza. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida hoy en día? La clave está en el poder que Dios depositó en su palabra. Esa misma palabra que creó el mundo sigue estando disponible para nosotros hoy. Si Dios creó todo lo que existe con su palabra, ¿por qué no podemos usar esa misma palabra para cambiar nuestras circunstancias? Cuando Dios dijo "sea la luz", no solo fue un acto de creación, sino también un acto de autoridad y poder. Esta palabra no solo fue dicha, sino que fue cumplida. Y de la misma manera, cuando tú hablas con fe y de acuerdo con la voluntad de Dios, esa palabra tiene el poder de crear, transformar y cambiar las situaciones en tu vida. Muchos de nosotros, a menudo, subestimamos el poder de nuestras palabras, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar que lo que hablas, lo que declaras sobre ti mismo, sobre tus circunstancias y sobre tu futuro, tiene poder? Así como Dios usó su palabra para crear el universo, nosotros también podemos usar la palabra de Dios para dar forma a nuestra vida.
Es importante comprender que no estamos hablando de simples palabras humanas. Estamos hablando de palabras ungidas por el poder de Dios, que cuando las pronunciamos con fe, pueden mover montañas y traer cambios sobrenaturales a nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene la capacidad de transformar cada área de nuestra existencia. Imagina que, al igual que en la creación, tú también tienes la capacidad de hablar y declarar lo que no es como si ya fuera. Al declarar las promesas de Dios sobre tu vida, estás alineándote con su voluntad y activando un poder divino que está esperando para manifestarse. Piensa en las situaciones difíciles que enfrentas hoy. ¿Qué pasaría si en lugar de quejarte o dudar, comenzaras a declarar la palabra de Dios sobre esas situaciones? ¿Qué pasaría si en lugar de ver lo que está pasando a tu alrededor, comenzaras a ver con los ojos de la fe y hablar con la autoridad que Dios te ha dado? La palabra de Dios tiene un poder transformador, y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a esa autoridad. Así como Dios dijo, sea la luz, tú también puedes declarar, sea la luz en medio de la oscuridad de tu vida, y esa luz se manifestará. Todo comienza con entender que las palabras que pronunciamos no son simples sonidos. Son declaraciones poderosas con el respaldo divino. Ahora, imagina por un momento qué podría cambiar en tu vida si comenzaras a hablar con autoridad, con fe y con el poder de la palabra de Dios. ¿Qué áreas de tu vida podrían ser transformadas? ¿Qué montañas podrían moverse? Recuerda que, así como Dios creó el universo con su palabra, Él también quiere que uses su palabra para crear, transformar y recibir poder en tu vida. ¿Estás listo para comenzar a declarar y ver el poder de Dios manifestarse en tus circunstancias? En este pasaje Jesús nos habla de algo que es clave para entender cómo podemos activar el poder de la palabra en nuestras vidas. Él dice, «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Aquí, Jesús no solo nos está enseñando acerca de la fe, sino que nos está revelando un principio profundo. La palabra hablada, acompañada de fe, tiene el poder de cambiar la realidad que nos rodea. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? No se trata de tener solo fe, sino de declarar con fe lo que creemos que Dios puede hacer. La fe en Dios y la palabra declarada son una combinación poderosa que puede mover montañas en nuestra vida. Cuando Jesús habla de decir a este monte, está usando una analogía. El monte representa cualquier obstáculo o problema que puedas tener en tu vida. Puede ser una enfermedad, una falta de recursos, un problema familiar o incluso un desafío espiritual. Lo que Jesús está diciendo es que, si tienes fe y hablas con autoridad, esa montaña tiene que moverse. No porque sea tu palabra, sino porque es la palabra respaldada por el poder de Dios. Es aquí donde entra el poder de la palabra. Jesús nos está enseñando a hablar con autoridad y sin dudar. La duda es el enemigo de la fe. Cuando dudas de lo que estás declarando, tu fe se debilita. Pero cuando hablas con certeza y convicción, con una fe inquebrantable, la palabra que pronuncias se convierte en un vehículo de poder para cambiar la situación. Nada es imposible para el que cree. Este pasaje también nos enseña sobre la importancia de orar y declarar lo que necesitamos en nuestras vidas. Jesús dice, «Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Aquí se combina la oración con la declaración de la palabra. No es suficiente solo con pedir, es necesario creer y declarar lo que hemos pedido. La palabra es el canal por el cual recibimos lo que Dios ha prometido. Cuando hablamos con fe, estamos usando una herramienta espiritual que ha sido dada por Dios para cambiar lo que nos rodea. Es más que una simple petición, es una declaración de fe. Al igual que el universo fue creado con la palabra de Dios, nuestras palabras, cuando se alinean con su voluntad, tienen el poder de crear y transformar. Piensa en los momentos de dificultad por los que has pasado,
¿Cuántas veces has declarado palabras de duda, temor o desesperación? ¿Y cuántas veces has hablado con fe, creyendo que lo que dices tiene poder para cambiar tu situación? Jesús nos enseña que con la fe correcta, lo que declaramos no solo tiene el poder de mover obstáculos, sino que también desata el poder de Dios en nuestras vidas. El monte de tus problemas no tiene que seguir allí. Si hablas con fe, si declaras la palabra de Dios sobre tu vida, esa montaña se moverá. No es por tus fuerzas, sino por la autoridad que Dios te ha dado. Dios te ha dado un poder divino que está esperando ser activado por medio de tu palabra. Lo que tú declares con fe, sucederá. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Comienza a declarar las promesas de Dios sobre tus circunstancias. Habla sobre tu salud, tu trabajo, tu familia y tus finanzas con fe, sabiendo que la palabra de Dios tiene poder para cambiarlo todo. No te dejes vencer por las dudas o el temor, porque Jesús ya nos dio la clave. Tienes poder en tu palabra cuando crees con fe. En este pasaje, encontramos una de las historias más poderosas sobre la fe activa y el poder de la palabra. La mujer que había estado sufriendo con un flujo de sangre durante 12 largos años, sin encontrar remedio alguno, decide acercarse a Jesús en medio de la multitud. Ella pensó en algo muy importante, algo que muchos de nosotros debemos aprender a aplicar. Si tan solo tocara su manto, seré sanada. Esta mujer no solo pensó en Jesús, sino que también hizo una declaración de fe. Sabía que si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, su situación cambiaría. Este acto de fe fue más que un simple deseo. Fue una declaración de lo que ella creía que sucedería. Ella declaró con su acción y su palabra interior que si tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Su fe movió algo dentro de ella, algo que muchas veces necesitamos hacer nosotros, declarar lo que creemos con todo nuestro ser. Al final, no solo tocó el manto de Jesús, sino que él mismo la reconoció y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Esta historia es poderosa porque muestra cómo la fe y la declaración de una palabra o acción tienen el poder de cambiar nuestra realidad. La mujer no necesitaba que Jesús la tocara directamente. No necesitaba que él dijera palabras específicas. Ella entendió que el poder de Dios estaba disponible para ella, si solo podía declarar con fe lo que quería recibir. El poder de su fe fue lo que provocó la sanidad. Lo que debemos entender de este pasaje es que la palabra, acompañada de una fe firme, tiene el poder de traer el milagro que necesitamos. La mujer no solo pensó que podría sanarse, ella declaró que sucedería. Jesús le respondió a esa declaración: «Tu fe te ha sanado». En nuestras vidas, a menudo nos encontramos atrapados en circunstancias difíciles, tal vez incluso en algo que hemos estado luchando durante años, como la mujer con el flujo de sangre. Pero esta historia nos enseña que la fe declarada tiene un poder tan grande que puede cambiar cualquier situación. La palabra de fe que declaramos no solo cambia nuestra mente, sino que desata el poder de Dios para sanar, liberar y restaurar. En los momentos de dificultad, ¿te has declarado a ti mismo que tu situación cambiará? O más bien, ¿te has quedado callado, resignado a lo que está pasando? La fe de esta mujer fue una fe que habló, que se expresó, que se declaró a sí misma que el poder de Dios la alcanzaría, y eso es lo que sucedió. Si tú también hablas con fe, lo que has declarado puede cambiar tu vida de maneras extraordinarias. El poder de la palabra está disponible para ti, pero depende de cómo lo uses. Al igual que la mujer, tienes que declarar lo que quieres ver manifestado en tu vida. No te limites solo a pensar en lo que deseas. No te quedes solo en la oración sin acción. Debes hablar, declarar y confiar en que Dios escuchará y actuará a través de tu fe y de las palabras que tú pronuncies. Recuerda que lo que tú declares con fe, como esta mujer, puede traer la transformación que tanto necesitas. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando o cuánto dolor hayas sufrido.
El poder de la palabra de Dios tiene la capacidad de sanar y transformar tu vida, solo si te atreves a declararlo con fe. En este pasaje, encontramos uno de los milagros más impactantes de la vida de Jesús: la resurrección de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto, y ya llevaba 4 días en su tumba cuando Jesús llega al lugar. La situación parecía desesperada. El cuerpo de Lázaro ya estaba en descomposición, el lamento y la tristeza llenaban el aire, y todo parecía perdido. Pero Jesús llega y hace algo que desafía toda lógica humana. Habla con autoridad. Él dice: Lázaro, sal fuera. Y a pesar de que la muerte había tomado control de su cuerpo, la palabra de Jesús trae vida. Lázaro, que estaba muerto, escucha la voz de Jesús y sale de la tumba, completamente sano y restaurado. Este milagro es una demostración asombrosa de cómo la palabra de Jesús tiene el poder de vencer la muerte y traer vida. Jesús no se limitó a pensar en Lázaro o a lamentarse por su situación. Él declaró la vida sobre lo que estaba muerto. Su palabra fue suficiente para restaurar lo que parecía irrecuperable. Cuando Jesús dijo: Lázaro, sal fuera, no fue solo una llamada, fue una declaración de poder, y esa misma palabra sigue teniendo el mismo poder hoy. Jesús dijo que sus seguidores también tendrían la capacidad de hacer cosas grandes, como Él hizo, por medio de la fe y el poder de la palabra. La lección que podemos aprender de este pasaje es profunda. No importa lo que esté muerto en nuestra vida, no importa cuán desesperada sea nuestra situación, la palabra de Dios tiene el poder de resucitar lo que parece perdido. En nuestra vida diaria, tal vez haya áreas que hemos dado por muertas: relaciones, proyectos, sueños, o incluso nuestra propia esperanza. Sin embargo, este milagro nos recuerda que cuando pronunciamos la palabra de Dios con fe, podemos ver milagros y restauración en esas áreas. Cuando declaramos la palabra de Jesús sobre nuestra vida, no importa cuán muerta parezca nuestra situación, la palabra de Jesús tiene el poder de dar vida a cualquier cosa que se haya ido, porque su palabra no solo da instrucciones, sino que trae poder divino para transformar todo a su paso. Así como Lázaro salió de la tumba al oír la voz de Jesús, nosotros también podemos experimentar un renacimiento en nuestras vidas cuando escuchamos y declaramos las promesas de Dios. La palabra de Dios no solo es una guía, es una fuente de poder sobrenatural que puede transformar lo imposible en posible. Ahora, te pregunto, ¿qué en tu vida parece muerto? ¿Qué área de tu vida necesita ser tocada por la palabra de Dios? Hoy tienes la oportunidad de declarar vida en medio de la muerte, esperanza en medio de la desesperación y restauración en medio de la ruina. No subestimes el poder de la palabra de Dios. Lo que Él dice, se cumple. Y cuando hablas en su nombre, esa misma autoridad puede traer vida a las circunstancias que enfrentas. Recuerda, la palabra de Jesús tiene poder para resucitar lo que está muerto. Declara vida hoy, y verás cómo lo imposible comienza a cambiar en tu vida. En este pasaje, encontramos a un centurión romano que se acerca a Jesús con una petición urgente. Su siervo está gravemente enfermo y está sufriendo mucho. Este hombre, que no era un israelita, tiene una fe impresionante y una comprensión clara del poder de la palabra de Jesús. En lugar de pedir a Jesús que lo acompañe para sanar a su siervo, el centurión dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di solamente una palabra, y mi siervo sanará. La respuesta del centurión revela una gran fe en la autoridad de la palabra de Jesús. Él entendía algo fundamental. No se necesitaba la presencia física de Jesús para que la sanidad ocurriera. Lo único que se necesitaba era una palabra de Jesús. Esta fe del centurión sorprende a Jesús, quien dice: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este pasaje es un claro ejemplo de cómo la palabra de Jesús tiene el poder de sanar, incluso a distancia, y cómo la fe en esa palabra puede activar el milagro. El centurión no pidió que Jesús tocara a su siervo, ni que realizara un acto simbólico.
Él pidió simplemente que hablara la palabra, porque entendía que esa palabra traía consigo la autoridad y el poder divinos. La gran lección aquí es que la palabra de Dios no está limitada por el espacio o el tiempo. Jesús no necesita estar físicamente presente para sanar, restaurar o liberar. Su palabra tiene el poder de alcanzar cualquier lugar, cualquier situación y cualquier vida. No importa lo lejos que estés, lo que vivas o lo que estés enfrentando. La palabra de Dios tiene el poder de actuar en tu vida y transformarla. Este pasaje también nos enseña sobre la fe. La fe del centurión no estaba en lo que veía o en lo que podía tocar, sino en lo que creía sobre la palabra de Jesús. Él entendió que la autoridad de Jesús era tal, que una simple palabra podía sanar a su siervo. Nosotros, al igual que el centurión, debemos tener una fe que se basa en la autoridad de la palabra de Dios, sin importar las circunstancias que nos rodean. Cuando enfrentas situaciones en las que parece que no hay salida, o cuando la enfermedad, el dolor o la desesperación te rodean, ¿qué palabra de Dios puedes declarar con fe? La palabra de Jesús tiene el poder de sanar lo que está roto, restaurar lo que está perdido y transformar lo que está enfermo. Todo lo que necesitas es creer en su palabra y hablarla con fe. Si el centurión, que no era un miembro del pueblo de Israel, pudo tener esa fe en la palabra de Jesús, ¿cuánto más nosotros, que tenemos acceso directo a su palabra todos los días, podemos experimentar el poder de su sanidad y restauración? Al igual que el centurión, debemos aprender a declarar con fe: di solamente una palabra, y mi situación cambiará. Hoy, te invito a que, como el centurión, pongas tu fe en la palabra de Dios, sabiendo que Él tiene el poder de sanar, restaurar y liberar. No importa cuán grave sea tu situación, no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, la palabra de Jesús tiene el poder para cambiarlo todo. En esta famosa parábola, Jesús nos enseña sobre el poder de la palabra de Dios y cómo esta palabra afecta nuestras vidas dependiendo de la disposición de nuestro corazón. La parábola del sembrador describe a un sembrador que sale a sembrar semillas en diferentes tipos de terreno, junto al camino en terreno pedregoso, entre espinas y en tierra buena. Algunas semillas caen en terreno fértil y producen una cosecha abundante, mientras que otras no logran crecer debido a las malas condiciones del suelo. El sembrador es Dios, y la semilla es la palabra de Dios. Los diferentes tipos de terreno representan los diferentes corazones de las personas que escuchan la palabra. Jesús explica que hay 4 tipos de terreno. El camino. La semilla cae sobre el camino, pero las aves la comen porque no puede echar raíces. Esto representa a aquellos que oyen la palabra pero no la entienden, y el enemigo la arrebata antes de que pueda hacer un impacto en sus vidas. El terreno pedregoso. La semilla cae sobre un terreno donde hay poca tierra, y aunque la semilla crece rápidamente, se marchita cuando llega el calor porque no tiene raíces profundas. Este terreno representa a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero cuando enfrentan dificultades se apartan porque no tienen una fe profunda. El terreno espinoso. La semilla cae entre espinas, y aunque crece, las espinas la ahogan y no da fruto. Esto representa a aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el deseo de riquezas sofocan la palabra, impidiendo que produzca fruto. El buen terreno. La semilla cae sobre buena tierra y produce una cosecha abundante, a veces al 100%. Este terreno representa a aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la reciben con un corazón dispuesto, permitiendo que la palabra de Dios crezca y dé frutos en sus vidas. La lección clave de esta parábola es que la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, pero solo cuando nuestra vida está dispuesta a recibirla correctamente. La palabra es poderosa, pero su efectividad depende de nuestra disposición para recibirla, guardarla en nuestro corazón y permitir que eche raíces profundas. Muchos de nosotros hemos experimentado que la palabra de Dios, a veces, parece no tener efecto en nuestra vida, o incluso en momentos de desesperación, sentimos que no produce frutos. Sin embargo,
La parábola del sembrador nos invita a reflexionar sobre el tipo de terreno en el que cae la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué tipo de terreno eres tú? Si eres como el camino, ¿estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu vida? Si eres como el terreno pedregoso, ¿estás permitiendo que la palabra de Dios tenga raíces profundas en tu vida? ¿O te apartas ante la primera dificultad? Si eres como el terreno espinoso, ¿estás permitiendo que las preocupaciones y tentaciones del mundo ahoguen lo que Dios quiere hacer en ti? O tal vez, eres como el buen terreno, donde la palabra de Dios crece y da frutos abundantes. El poder de la palabra de Dios no se limita a lo que escuchamos, sino a lo que permitimos que haga en nuestro corazón. Si cultivamos un corazón receptivo, si removemos las piedras, eliminamos las espinas y preparamos la tierra para que la semilla crezca, veremos cómo la palabra de Dios produce frutos abundantes en nuestra vida. Así como el sembrador confía en que la semilla, cuando se siembra en buena tierra, producirá una gran cosecha, Dios también tiene grandes planes para tu vida. Si permites que su palabra crezca en tu corazón, experimentarás una transformación radical y verás cómo su poder se manifiesta a través de ti. La palabra de Dios es poderosa, y cuando permitimos que eche raíces profundas en nuestro corazón, podemos ver grandes cambios en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. ¿Estás listo para ser ese terreno fértil? En este pasaje, encontramos a Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Un milagro que se convierte en una poderosa lección sobre cómo la palabra de Jesús puede traer restauración, incluso en las circunstancias más desesperadas. Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan a Jesús si el hombre había pecado o si sus padres habían pecado para que naciera ciego. Jesús les responde: ni éste ha pecado, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que sigue es un acto que revela el poder de la palabra de Jesús. Jesús escupe en el suelo, hace barro con la saliva, lo pone sobre los ojos del ciego y le dice: ve, lávate en el estanque de Siloé. El ciego, obedeciendo las palabras de Jesús, va y se lava, y al hacerlo, recibe su vista. La palabra de Jesús no solo trae sanidad física, sino también restauración y transformación de una vida que había estado limitada por su ceguera. Este milagro es significativo porque muestra cómo la palabra de Jesús puede cambiar completamente nuestras circunstancias. El ciego no pidió ser sanado de esa manera. Simplemente obedeció la instrucción de Jesús. En muchos momentos de nuestra vida, Dios también nos da instrucciones a través de su palabra, que pueden parecer inusuales o difíciles de entender. Sin embargo, la clave para experimentar la transformación es la obediencia a lo que Él nos ha dicho. Jesús no simplemente sanó al ciego con una palabra directa de sanidad, sino que utilizó un acto simbólico, el barro y el estanque de Siloé. Este acto nos muestra que, a veces, el poder de la palabra de Dios no solo está en lo que escuchamos, sino también en lo que hacemos al seguir su palabra. A través de la obediencia, el ciego fue sanado. La obediencia es un componente crucial para ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. La restauración del ciego no fue solo física, sino también espiritual. Al final de la historia, el ciego se encuentra con Jesús de nuevo y le reconoce como el Hijo de Dios, lo que también refleja una restauración interna, más allá de la sanidad física. El ciego no solo recobró la vista, sino que también recibió una nueva visión espiritual, un entendimiento más profundo de quién era Jesús. Este milagro nos recuerda que la palabra de Jesús tiene un poder transformador que va más allá de lo físico. La palabra puede sanar nuestras dolencias, pero también puede abrir nuestros ojos espirituales y traer luz a las áreas oscuras de nuestra vida. Al igual que el ciego, todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas, y la palabra de Dios tiene el poder de restaurarlas. La pregunta es: ¿estás dispuesto a obedecer la palabra de Jesús, incluso si no entiendes completamente cómo puede cambiar tu situación?
La obediencia es una llave que abre la puerta a la transformación. El ciego no cuestionó, solo obedeció, y esa obediencia fue el medio a través del cual experimentó la restauración total. Hoy, al igual que este ciego, tienes la oportunidad de recibir la sanidad que Dios quiere darte. Puede que estés en un momento de oscuridad o incertidumbre, pero la palabra de Dios puede traer luz a tu vida y sanidad a tus circunstancias. Obedece su palabra y verás cómo todo comienza a cambiar. En este pasaje Jesús llega a la región de los Gadarenos, donde se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre los sepulcros, encadenado y atormentado por los espíritus, incapaz de encontrar paz o libertad. Cuando Jesús lo ve, el hombre corre hacia él, y los demonios dentro de él se reconocen inmediatamente como el Hijo de Dios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? A él le gritan los demonios, sabiendo que su tiempo de opresión sobre este hombre estaba llegando a su fin. Jesús, con autoridad, les ordena a los demonios que salgan de este hombre. Los demonios le suplican a Jesús que no los envíe fuera de Mienosir, la región, y en lugar de simplemente expulsarlos al vacío, les permite entrar en una piara de cerdos. Al hacerlo, los cerdos se lanzan al mar y se ahogan. El hombre, liberado de su tormento, ahora está sentado, vestido y en su sano juicio, completamente transformado por la palabra de Jesús. Este milagro es un testimonio poderoso de cómo la palabra de Jesús tiene el poder de liberar a las personas de la opresión espiritual. El hombre que estaba bajo la influencia de una legión de demonios, que había perdido su libertad, su paz y su identidad, fue completamente restaurado con solo una orden de Jesús. La palabra de Jesús no solo trae sanidad física, sino que también tiene el poder de romper las cadenas espirituales que atan nuestras vidas. Este pasaje nos recuerda que hay fuerzas espirituales que buscan oprimir y destruir a las personas. Estas fuerzas pueden manifestarse de muchas formas: pensamientos negativos, depresión, ansiedad, adicciones, miedos, o incluso ataques espirituales directos. Sin embargo, la palabra de Jesús es más poderosa que cualquier fuerza oscura. Así como Él liberó al endemoniado Gadareno, Él también tiene el poder de liberarnos a nosotros de cualquier opresión espiritual que estemos enfrentando. El hombre poseído por los demonios no podía liberarse a sí mismo. Ni las cadenas, ni el aislamiento en los sepulcros pudieron detener el poder de Dios. Solo la palabra de Jesús, pronunciada con autoridad, pudo liberar al hombre de su esclavitud espiritual. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. No importa cuán profundo sea el problema, cuán fuertes sean las cadenas, la palabra de Dios tiene el poder de romper cualquier yugo. Es importante entender que, a menudo, nuestra libertad está vinculada a lo que declaramos y creemos en nuestras vidas. Al igual que el hombre poseído, nosotros también necesitamos escuchar y recibir la palabra de Jesús en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios es declarada sobre nuestras circunstancias, los demonios de la opresión y el caos tienen que irse, y nosotros podemos experimentar la paz, la restauración y la libertad que solo Dios puede dar. Hoy, tal vez te encuentres atrapado en una situación difícil, luchando con pensamientos o sentimientos que te controlan, pero no tienes que seguir atado. La palabra de Jesús tiene el poder de liberarte de todo lo que te oprime. Jesús no solo vino a sanar enfermedades físicas, sino también a liberarnos de las cadenas espirituales que nos atan. Así como el hombre de Gadara fue liberado, tú también puedes serlo. Pronuncia la palabra de libertad sobre tu vida, y verás cómo la opresión comienza a irse. Recuerda, no importa cuán profunda sea la lucha, la palabra de Jesús tiene el poder de liberarte y devolverte la paz. No sigas cargando con el peso de la opresión. La libertad está a tu alcance, y todo comienza con la palabra de Jesús. Felicitaciones. Has llegado hasta el final de este estudio, y quiero felicitarte por tu compromiso y dedicación para escuchar y reflexionar sobre la palabra de Dios. Muy pocas personas tienen la disciplina y la disposición de quedarse hasta el final, y al hacerlo,
Has demostrado que tu corazón está dispuesto a recibir la palabra que puede transformar tu vida. Hoy, has aprendido sobre el poder de la palabra de Dios. Hemos explorado cómo la palabra tiene el poder de crear, sanar, liberar y restaurar. Hemos visto cómo, cuando se habla con fe y se declara lo que Dios ha dicho, esa palabra tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. La palabra de Dios no es solo un conjunto de enseñanzas, es un poder activo y vivo que está disponible para ti hoy. Pero el verdadero poder de la palabra no termina con el conocimiento. El verdadero poder se manifiesta cuando decidimos ponerla en acción. ¿De qué te sirve escuchar la palabra si no la aplicas en tu vida? La palabra de Dios puede cambiarlo todo, pero depende de ti permitir que esa palabra eche raíces en tu corazón y que viva a través de ti. Te invito a reflexionar. ¿Qué área de tu vida necesitas declarar la palabra de Dios hoy? ¿Hay montañas que necesitas mover? ¿Hay situaciones muertas que necesitan ser resucitadas por el poder de la palabra de Jesús? Hoy tienes la oportunidad de declarar lo que Dios ha dicho sobre ti y tu situación. Si has estado enfrentando dificultades, si te sientes atrapado en circunstancias que parecen imposibles, quiero que tomes un momento y declares: recibo poder, recibo libertad. Declara con fe que las palabras de Jesús tienen el poder de transformar tu vida y que en este momento vas a experimentar el poder de su palabra. ¿Por qué es tan importante que hagas esta declaración? Porque cuando hablas con fe, activas el poder de Dios en tu vida. La fe y la palabra van de la mano. Así como el centurión creyó que con una palabra de Jesús su siervo sería sanado, tú también puedes creer que una palabra de Jesús puede cambiar todo en tu vida. Quiero que también tomes un momento para compartir este mensaje con aquellos que lo necesiten. Al compartir este video, no solo estás ayudando a difundir la palabra de Dios, sino que estás ayudando a alguien más a experimentar el poder transformador de la palabra. Haz que tu fe se convierta en una acción. Comenta paz en Cristo abajo para comprometerte con esta enseñanza y con el poder de la palabra de Dios. Y si no lo has hecho ya, dale like y suscríbete al canal para que sigas recibiendo más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la verdad de Dios. Recuerda, muchas personas en el mundo no tienen una iglesia cerca, y a través de estos videos puedes ser una herramienta poderosa para extender el reino de Dios. Sé un canal de bendición, comenta, comparte y suscríbete. Cada vez que lo hagas, estás colaborando en la obra de Dios. Antes de terminar, quiero que te quedes un momento en silencio. No apresures este momento. Quédate unos minutos, medita en lo que has aprendido, y mientras lo haces, dedica unas palabras de agradecimiento a Dios por este día, por su palabra, por lo que está haciendo en tu vida. No te apresures. Deja que el Espíritu Santo complete la obra que ha comenzado en ti. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu corazón a este estudio. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida y tu hogar. Nunca olvides que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Ahora, te animo a seguir adelante, porque lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio. Paz en Cristo.